¿Alguna vez te has detenido a pensar en el precio de la traición, en ese instante en que todo se derrumba, cuando la confianza, que parecía inquebrantable, se deshace en un suspiro? La traición, esa palabra que, al ser mencionada, provoca un estremecimiento en el alma. Es una carga pesada, difícil de soportar. Nos golpea de formas que no siempre entendemos, pero ¿te has preguntado alguna vez qué ocurre realmente cuando una persona traiciona? ¿Qué sucede en el corazón y en el alma de aquel que decide traicionar? Y aún más importante, ¿cuál es el precio verdadero que se paga por una traición? Quizás pienses que la traición es algo simple, algo que ocurre en el plano humano, algo que se resuelve con el paso del tiempo. Pero permíteme decirte algo, el precio de la traición no es solo emocional, va mucho más allá de lo que puedes ver a simple vista. La traición tiene repercusiones espirituales profundas, repercusiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida, que pueden marcar tu alma para siempre si no eres capaz de entender lo que se esconde en su verdadero precio. Y si te dijera que la traición no es solo una cuestión humana, sino un reflejo de algo mucho más grande, algo divino, algo que afecta nuestra relación con Dios de maneras que no imaginas, ¿te atreverías a escuchar? Porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la forma en que ves la traición, no solo en los demás, sino en ti mismo. Imagina por un momento que la traición es una puerta cerrada, una puerta que muchos atraviesan sin saber lo que los espera al otro lado. Al cruzar esa puerta, se enfrentan a un abismo. No es un abismo físico, sino uno espiritual. Un vacío que consume lentamente, que deja cicatrices invisibles en el corazón y en el alma. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este abismo tiene la capacidad de ser sanado, de ser restaurado, pero solo si entiendes el verdadero costo de la traición? Existen secretos ocultos en las Escrituras, secretos que muy pocos logran descubrir, pero que, si los entiendes, pueden transformar tu vida por completo. Estos secretos te revelan cómo la traición no solo nos afecta a nivel humano, sino también cómo toca las fibras más profundas de nuestra relación con Dios. La traición tiene el poder de alejarte de Él, de arrastrarte hacia la oscuridad, pero al mismo tiempo tiene el poder de acercarte más que nunca a su luz. Todo depende de cómo enfrentes este costo, de cómo decidas mirar a la traición no como un simple acto de deslealtad, sino como un punto de quiebre, un momento clave en tu vida espiritual. Es posible que estés pensando, esto suena muy profundo. ¿De verdad hay algo en la traición que pueda acercarme a Dios? Y mi respuesta es sí. Porque la traición es también un reflejo de nuestra humanidad rota, de nuestras imperfecciones y de cómo, en nuestra debilidad, podemos encontrar la gracia divina. Cuando entendemos el verdadero precio de la traición, no solo sanamos nuestras heridas emocionales, sino que descubrimos cómo Dios puede usarlas para nuestra transformación. Es un misterio, un enigma, que solo se revela cuando estamos dispuestos a mirar más allá de la superficie, cuando decidimos buscar la verdad en lo profundo. Este es el momento perfecto para hacer una reflexión. ¿Sabes realmente qué significa el precio de la traición en tu vida? ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y permitir que sea Dios quien transforme esa herida en una oportunidad de redención? Porque si lo haces, te prometo que este estudio será más que una lección. Será una puerta abierta hacia una nueva comprensión de lo que significa vivir bajo la gracia de Dios. Ahora bien, antes de que empecemos, quiero invitarte a algo muy importante. Si te has sentido tocado por estas palabras, te invito a dejar un comentario. Solo una frase breve. El precio de la traición puede ser mi redención. Al hacerlo, no solo te estás comprometiendo con este estudio, sino también con tu crecimiento espiritual. Este acto sencillo es el primer paso para abrir tu corazón a lo que Dios tiene preparado para ti. Y no olvides darle me gusta al video. Cuando lo haces,
no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, sino que estás cumpliendo un propósito divino al permitir que la palabra de Dios sea compartida con aquellos que más lo necesitan. Tú eres parte de este proceso y tu participación es vital. Te felicito por estar aquí, por ser parte activa de esta comunidad. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos no tienen el apoyo espiritual que tú estás encontrando aquí. Al comentar, dar me gusta y suscribirte, estás ayudando a que más personas reciban el mensaje de esperanza que este estudio lleva consigo. Quiero que sepas que hay algo poderoso que está a punto de revelarse. La penúltima lección de este estudio podría ser la clave que desbloquee una bendición que tanto necesitas en tu vida. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva sobre la traición y, lo más importante, sobre el poder de la redención. Ahora, vamos a comenzar el estudio. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar por completo tu camino espiritual. La traición de Judas es, quizás, una de las historias más impactantes en toda la Biblia. En Mateo 26 vemos a Judas Iscariote, uno de 1900, los 12 discípulos de Jesús, tomando la decisión de entregar a su maestro por 30 piezas de plata. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Mateo 26, 14, 16. Este acto de deslealtad que marcó el destino de Jesús es el ejemplo más claro de lo que significa traicionar. Ahora quiero que pienses en esto. Judas no era un extraño, era uno de los elegidos por Jesús. Estaba tan cerca de él, compartía con él, veía sus milagros, escuchaba sus enseñanzas. Sin embargo, llegó el momento en que la codicia y el deseo personal oscurecieron su juicio. Judas no solo traicionó a un hombre, traicionó a su Salvador, traicionó su propio llamado. Este es el precio de la traición. Cuando traicionamos, no solo destruimos la confianza de otros, sino que también nos alejamos de nuestra verdadera identidad. Judas, en su desesperación y en su búsqueda de algo más, entregó lo más precioso que tenía, su relación con Jesús. ¿Te has sentido alguna vez tentado a traicionar esa confianza que Dios ha depositado en ti? Tal vez no has vendido a alguien por dinero, pero quizás has sido desleal con los principios que Dios te ha enseñado, con las promesas que Él te dio. La traición, aunque parezca un acto aislado, tiene repercusiones que van mucho más allá del momento en que se comete. Es un quiebre que afecta tu relación con Dios. Ahora, imagina el dolor de Jesús al ser entregado por alguien de su propio círculo. Si Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, aún amó a Judas, ¿qué nos dice eso sobre el amor incondicional de Dios hacia nosotros, incluso cuando le fallamos? La traición no significa el fin, sino el inicio de un proceso de restauración. Si estamos dispuestos a arrepentirnos y volver a Él, piénsalo por un momento. Si en algún momento de tu vida has traicionado la confianza de alguien o incluso la de Dios, este es el momento de reflexionar sobre el precio de esa traición. Pero también es el momento de entender que hay perdón y restauración disponibles para ti. El amor de Dios no se acaba cuando fallamos, sino que Él está esperando a que volvamos a Él, como lo hizo con Pedro después de su negación. La traición de Pedro es otro ejemplo poderoso en la Biblia, pero es diferente a la de Judas. Pedro no traicionó a Jesús por codicia ni por un deseo de poder, sino por miedo y por una falta de entendimiento profundo de su propio corazón. En Mateo 26, 69, 75, encontramos la historia de cómo Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó conocerlo 3 veces antes de que cantara el gallo, tal como Jesús le había predicho. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente.
Mateo 26:75. Este acto de negación, aunque impulsado por el miedo, fue igualmente una forma de traición. Pedro, que había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, sucumbió a la presión de los demás. Negó a su maestro no una, sino 3 veces. Al igual que Judas, Pedro traicionó la confianza que Jesús había depositado en él, pero lo hizo por miedo a las consecuencias que podría enfrentar por ser identificado como seguidor de Cristo. En su debilidad humana, Pedro traicionó el llamado de su corazón, el amor y la lealtad que había prometido. Lo fascinante de esta historia, sin embargo, es cómo Pedro reaccionó ante su traición. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, su arrepentimiento fue profundo. Pedro no se hundió en la desesperación como Judas, sino que, a pesar de su fallo, regresó a Jesús. Lloró amargamente y más tarde fue restaurado por Cristo. Este acto de arrepentimiento y la posterior restauración de Pedro son una poderosa lección para nosotros. La traición, aunque dolorosa, no es el final. Si hay arrepentimiento genuino y un corazón dispuesto a volver, siempre hay espacio para la restauración. Este pasaje nos muestra que la traición no siempre es premeditada, no siempre es motivada por el mal. A veces, la traición surge de un miedo profundo, de una falta de comprensión de lo que realmente está en juego. Pedro, al igual que muchos de nosotros, se vio enfrentado a situaciones que pusieron a prueba su fe y su lealtad. En su miedo y debilidad, traicionó a Jesús. ¿Cuántas veces en tu propia vida te has encontrado en situaciones donde tu fe fue puesta a prueba y en lugar de permanecer firme, decidiste seguir el camino fácil, negar lo que sabes que es correcto? El precio de la traición de Pedro no fue solo un acto de negación hacia Jesús, sino también un acto de negación hacia sí mismo, hacia la persona que Jesús lo había llamado a ser. Pero, a diferencia de Judas, Pedro tuvo una oportunidad de restauración. Jesús no lo desechó, sino que, después de su resurrección, buscó a Pedro en la playa y lo restauró, dándole la oportunidad de redimir su error. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias traiciones. No siempre traicionamos a Dios de manera consciente o deliberada. A veces lo hacemos por miedo, por no saber cómo enfrentar las dificultades, por no entender la magnitud de lo que está en juego. Pero al igual que Pedro, siempre hay esperanza. Si estamos dispuestos a reconocer nuestra traición, a arrepentirnos y a volver a Dios, Él siempre estará dispuesto a restaurarnos. La traición, por dolorosa que sea, no tiene que definirnos para siempre. Puede ser la puerta hacia una relación más profunda con Él, hacia un llamado más firme y una fe más fuerte. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has traicionado a tus propios principios, a tu fe, a lo que Dios te ha llamado a ser, no por maldad, sino por miedo, inseguridad o debilidad? Tal vez, como Pedro, has negado lo que sabías que era correcto en momentos de prueba. La clave está en cómo respondes a ese fracaso. No dejes que la traición te consuma. Como Pedro, puedes arrepentirte, regresar a Jesús y permitir que Él te restaure. La verdadera restauración viene de un corazón dispuesto a reconocer sus errores y a caminar de nuevo hacia Él. La traición, ya sea de Judas o de Pedro, tiene un precio. Pero, ¿qué es lo que realmente perdemos cuando traicionamos o somos traicionados? A menudo pensamos en la traición como un daño directo a la relación entre dos personas, pero la verdad es que va mucho más allá. La traición en realidad nos aleja de lo más esencial, nuestra identidad en Cristo y la paz que solo Él puede otorgarnos. Cuando Judas traicionó a Jesús, no solo perdió su relación con Él, sino que también se perdió a sí mismo. A menudo, cuando somos desleales, ya sea con Dios o con los demás, comenzamos a perder la perspectiva de quiénes somos realmente. Al entregar a Jesús, Judas entregó una parte de sí mismo, algo dentro de su alma que nunca podría recuperar.
La traición, aunque temporalmente pueda parecer que ofrece una solución o un beneficio, siempre termina por vaciar al corazón humano de lo que más necesita: amor, paz y justicia. Pedro, por otro lado, experimentó un precio diferente. Su traición no fue premeditada ni maliciosa, pero fue igualmente devastadora. Al negarle 3 veces a Jesús, Pedro perdió su confianza en sí mismo, su confianza en la promesa que había hecho. Sin embargo, lo que Pedro no sabía es que su restauración no solo implicaba la restauración de su relación con Jesús, sino también el regreso a su verdadera identidad como un líder dentro de la iglesia primitiva. Aquí es donde radica una lección profunda. El precio de la traición es, en última instancia, una pérdida de nuestra identidad en Cristo. La traición no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Pero lo más importante es que, aunque traicionemos, aún podemos encontrar restauración si estamos dispuestos a reconocer el daño causado, arrepentirnos y volver a Él. El precio de la traición puede ser devastador, pero el precio de la restauración es mucho más grande. En el caso de Pedro, Jesús no solo lo perdonó, sino que lo usó para edificar su iglesia. Pedro, a pesar de su traición, llegó a ser una de las piedras fundamentales de la obra de Cristo en la tierra. Esto nos recuerda que, aunque el precio de la traición es alto, Dios tiene la capacidad de redimir incluso nuestros momentos más oscuros. Al pensar en esta lección, es importante que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Has traicionado a alguien, ya sea con tus acciones o con tu falta de fe? O tal vez has sido tú quien ha sido traicionado. Cualquiera que sea la situación, el precio de la traición es real, pero también lo es el precio de la restauración. Jesús está esperando, listo para restaurarnos, para devolvernos nuestra identidad, para hacernos completos nuevamente. La traición, aunque dolorosa, nunca es el final de la historia. Dios tiene el poder de redimir todo lo que se ha perdido. Tal vez tú sientas que has llegado al final de un camino, que la traición que cometiste o que sufriste no tiene solución. Pero quiero que sepas que Jesús está listo para restaurar cualquier corazón dispuesto a arrepentirse, a buscar su perdón y a caminar en la luz de su gracia. Piensa por un momento, si tú, como Pedro, reconoces tu traición y te arrepientes, ¿qué es lo que realmente puedes ganar? Puedes ganar una nueva relación con Dios, una identidad restaurada y una vida llena de propósito, porque en Cristo nada es irreversible. Él puede tomar lo que está roto y hacer algo hermoso de ello. Solo necesitas dar el primer paso hacia Él. En la vida cristiana, la traición no es algo que solo sucede a los demás. Todos nosotros hemos experimentado momentos de traición, ya sea por parte de otros o por nuestra propia falta de fidelidad hacia Dios. La pregunta clave es, ¿qué hacemos después de la traición? ¿Cómo respondemos cuando nos enfrentamos al precio de nuestros errores? La respuesta no se encuentra en la desesperación, sino en el arrepentimiento y la restauración. Uno de los aspectos más profundos que nos enseñan las historias de Judas y Pedro es que, aunque el precio de la traición es alto, la restauración siempre está al alcance de aquellos dispuestos a arrepentirse sinceramente. Cuando Pedro negó a Jesús, estaba enfrentando el peso de su traición, pero en ese mismo momento Jesús ya tenía un plan de restauración para él. La restauración de Pedro no solo fue una cuestión de perdón, sino también de restauración de su propósito. Jesús no solo le perdonó, sino que le dio una nueva oportunidad para cumplir con el llamado que él había puesto sobre su vida. Al final, Pedro llegó a ser uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. La restauración de Pedro nos enseña que la traición no es el fin de nuestra historia, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. En muchos momentos de nuestra vida podemos sentir que hemos fallado irremediablemente,
que nuestras traiciones son irreparables, pero la verdad es que Dios siempre está dispuesto a restaurarnos si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. No importa cuán grande haya sido nuestra traición, siempre hay espacio en el corazón de Dios para la restauración. En Salmo 51, David nos muestra el poder del arrepentimiento genuino. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. David sabía lo que era fallar y traicionar a Dios. Sin embargo, en su arrepentimiento, experimentó la restauración y el perdón divino. David entendió que el verdadero arrepentimiento no es simplemente reconocer el error, sino pedir a Dios un cambio de corazón, una transformación interna. Este tipo de restauración solo puede venir de Dios, porque es Él quien nos da la fuerza para levantarnos después de caer. ¿Te has sentido alguna vez tan quebrantado por tus errores que pensaste que no había forma de regresar a Dios? Tal vez has sido traicionado por otros, o tal vez tu propia traición te ha alejado de Él. La buena noticia es que, sin importar la situación, siempre hay esperanza. Jesús está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurarte. Solo necesitas acercarte a Él con humildad y pedirle que renueve tu corazón. Es importante entender que la restauración no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Es un acto divino, una obra que solo Dios puede hacer en nosotros. Pero nuestra parte es buscar esa restauración, reconocer nuestros errores y estar dispuestos a seguir su voluntad. La restauración de Pedro no solo fue un acto de perdón, sino también una reafirmación de su propósito en Dios. Jesús no solo le perdonó, sino que le llamó a seguir adelante y a pastorear a su iglesia. Lo mismo puede suceder en tu vida. El precio de la traición puede parecer alto, pero la restauración que Dios tiene preparada para ti es mucho más grande. Quiero que reflexiones sobre este aspecto de la restauración. ¿Hay algo en tu vida que sientas que no tiene solución? ¿Algún acto de traición o dolor que sientas que es irremediable? No te rindas. Dios tiene un propósito para ti y si te acercas a Él, Él restaurará lo que está roto. No importa cuán grande sea tu caída, siempre hay espacio para un nuevo comienzo en Cristo. La restauración no solo es posible, sino que es el plan de Dios para todos aquellos que se acercan a Él con un corazón arrepentido. La traición es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar en la vida. Nos hace sentir vulnerables, decepcionados e incluso desorientados. Nos cuestionamos si alguna vez podremos volver a confiar en las personas o, lo más importante, si seremos capaces de perdonar a aquellos que nos traicionaron. El perdón es un aspecto fundamental en el proceso de sanación y restauración, y la Biblia nos enseña que es esencial para superar el dolor de la traición. En la vida de Jesús, vemos cómo Él mismo sufrió la traición en su momento más crucial. Fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos más cercanos, pero también fue abandonado por todos sus seguidores durante su arresto y crucifixión. Jesús experimentó el abandono más profundo, no solo a nivel humano, sino también a nivel espiritual. En ese momento Él fue despojado de todo, incluso de la cercanía que tenía con sus amigos más íntimos. Pero, a pesar de la profunda herida de la traición, Jesús no permitió que el rencor y el odio dominaran su corazón. En lugar de buscar venganza, Él oró por aquellos que lo traicionaron, pidiendo a su Padre Celestial que los perdonara. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es el poder del perdón. No es un perdón fácil, ni un perdón que ignore el dolor. Es un perdón que reconoce el daño y a pesar de ese daño decide liberar a la otra persona y, lo más importante, liberar el propio corazón. El perdón no es solo para los que nos traicionan. El perdón también es para nosotros, para sanar las heridas que la traición deja en nuestras vidas.
Cuando perdonamos, no estamos ignorando lo que sucedió, sino que estamos eligiendo soltar el peso del resentimiento y la amargura que nos consume. El perdón no significa que debemos seguir confiando en quien nos traicionó o que debemos permitir que esa persona nos haga daño nuevamente. El perdón es un acto de liberación personal, no un permiso para que la otra persona continúe con sus acciones destructivas. Jesús mismo nos enseñó a perdonar, no porque aquellos que nos hacen daño lo merezcan, sino porque el perdón es necesario para nuestra propia sanidad. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El perdón no solo libera a aquellos que nos han herido, sino que nos libera a nosotros de la carga emocional que conlleva el rencor. Reflexiona sobre esto. ¿Hay algo o alguien en tu vida que aún no has perdonado? Tal vez la traición que sufriste es tan profunda que te cuesta dejar ir el dolor. Pero quiero que sepas que el perdón no es solo para la persona que te ha herido, sino para ti. Al liberar a los demás a través del perdón, estás abriendo espacio en tu corazón para que el Espíritu Santo te restaure, te sane y te dé la paz que necesitas. El proceso de perdonar puede ser largo y doloroso, pero es esencial para superar el dolor de la traición. Si sigues aferrándote al resentimiento, solo estarás permitiendo que la traición continúe controlando tu vida. Pero cuando decides perdonar, aunque sea con esfuerzo, comienzas a liberar ese control, a soltar la amargura y a encontrar la paz que solo Dios puede dar. El perdón es un acto liberador y a través de él experimentamos una restauración profunda. Recuerda que el perdón no es algo que puedas hacer por tu propia fuerza. Es un acto que solo puedes realizar con la ayuda de Dios. Jesús mismo lo hizo por nosotros en la cruz, y Él nos da el poder de perdonar a los demás. Si estás luchando por perdonar, acércate a Él en oración, pidiéndole que te dé el corazón de perdón y que te ayude a sanar las heridas que la traición ha dejado en ti. La traición puede hacer que sintamos que hemos perdido todo, la confianza. Una vez rota parece difícil de restaurar y el dolor de haber sido traicionado puede sumergirnos en la desesperación. Pero incluso en medio de la traición, la misericordia de Dios está presente. La misericordia de Dios es un tema central en las Escrituras y nos recuerda que, incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel. En 2 Timoteo 2:13 leemos: si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este versículo refleja una verdad poderosa. Nuestra traición no cambia la fidelidad de Dios. Si hemos traicionado a Dios, si hemos sido infieles, Él sigue estando allí, dispuesto a restaurarnos, a perdonarnos y a levantarnos. La misericordia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su naturaleza. Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Al pensar en la misericordia de Dios, recordemos las palabras de Jesús en la cruz. A pesar de la profunda traición que sufrió, Jesús oró por aquellos que lo habían traicionado, pidiendo perdón para ellos. Este acto de misericordia demuestra que, a pesar del dolor de la traición, siempre hay esperanza en la gracia de Dios. Si Jesús, quien sufrió la mayor traición de la historia, pudo mostrar misericordia, ¿cómo no podemos hacer lo mismo nosotros? A veces, el camino hacia la sanación no pasa solo por el perdón hacia los demás, sino también por entender que, en medio de nuestra traición, la misericordia de Dios es lo que realmente nos sana. Esta es la clave para superar el dolor de la traición. Reconocer que aunque hemos fallado, Dios nos ama y está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. La misericordia de Dios no es algo que merezcamos, sino un regalo inmenso que Él ofrece a todos los que se acercan con humildad. Si tú has experimentado la traición o si sientes que has traicionado a Dios, te invito a acercarte a Él, a reconocer
tu dolor y a confiar en su misericordia. Él está listo para perdonarte, para restaurarte y para mostrarte un camino de sanación. El perdón y la restauración de Dios son una muestra de su misericordia infinita. No importa cuántas veces hayamos fallado, Él siempre está dispuesto a levantarnos. La misericordia de Dios nos muestra que aunque el precio de la traición es alto, el amor y la gracia de Dios son mucho mayores. Él no nos rechaza ni nos abandona, sino que nos ofrece un camino de restauración, de curación y de redención. Así como Jesús le ofreció perdón a aquellos que lo traicionaron, Él también nos ofrece el mismo perdón y la misma gracia. Es importante que reflexiones sobre esto en tu vida. ¿Te has sentido alguna vez tan perdido en tu traición que pensaste que Dios no podría perdonarte? Tal vez has fallado y te has alejado, pero quiero que sepas que Dios nunca se aleja de ti. Su misericordia es más grande que cualquier error o traición que hayas cometido. Si te acercas a Él con un corazón arrepentido, encontrarás perdón, sanación y restauración. La misericordia de Dios es el bálsamo que sana las heridas más profundas. No importa cuán grande sea la traición que has sufrido o que hayas cometido, su misericordia está disponible para ti. Solo tienes que dar el paso de fe, confiando en que Él está listo para restaurarte, para perdonarte y para mostrarte un amor que nunca se acaba. La traición puede ser devastadora, tanto si la hemos causado como si la hemos sufrido. Nos hace cuestionar nuestras relaciones, nos sumerge en el dolor y puede hacernos sentir como si no hubiera salida. Sin embargo, en medio de la traición, siempre hay una esperanza viva en Cristo. La esperanza que encontramos en Él no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios y en las promesas que Él ha hecho para nuestra vida. En Romanos 5:8 se nos recuerda: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Él no vino a salvar a los justos, sino a aquellos que, en su imperfección, necesitan su gracia. La traición, el pecado y la deslealtad no pueden alejarnos del amor de Dios, porque Él vino a restaurar lo perdido, a sanar las heridas y a ofrecernos una nueva vida. Aunque la traición puede destruir nuestras relaciones humanas, en Cristo encontramos una relación que nunca será quebrantada. El precio de la traición es alto, pero el precio que Jesús pagó por nosotros es mucho más grande. Él sufrió, fue rechazado, fue abandonado y traicionado, pero lo hizo por amor. Jesús no solo sufrió la traición en manos de Judas, sino que en la cruz sufrió la traición de la humanidad al tomar sobre sí el peso de nuestros pecados. Este sacrificio tan grande es el símbolo del amor redentor de Dios, que no importa cuántas veces traicionemos, siempre nos ofrece un camino de restauración. En 1 Pedro 2:24 leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El sacrificio de Jesús fue el precio más alto que jamás se haya pagado por nuestras traiciones, por nuestros pecados. A través de su sacrificio tenemos la oportunidad de vivir en libertad, de dejar atrás el dolor y la culpa y de caminar en la nueva vida que Él nos ofrece. Aunque la traición nos puede hundir en el dolor, en Cristo encontramos la esperanza de la restauración total. La traición nunca es fácil de manejar. Nos deja marcas profundas que solo pueden sanar a través de la gracia divina. Pero cuando comprendemos que Jesús pagó el precio más alto por nuestras traiciones, comenzamos a entender que en Él siempre hay esperanza. El perdón y la restauración están disponibles para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. No importa lo grande que haya sido tu error o lo profundo que sea tu dolor, en Cristo siempre hay una nueva oportunidad.
En Él, el pasado no tiene poder para definir tu futuro. Así que, ¿qué significa para ti la esperanza que encontramos en Cristo? Si has sido traicionado, si has traicionado, si te sientes solo y sin esperanza, quiero recordarte que en Cristo siempre hay un propósito. Él puede tomar incluso la situación más dolorosa y transformarla para tu bien. La traición no tiene la última palabra, porque en Cristo encontramos la vida, la restauración y la esperanza que no se desvanecen. Te invito a reflexionar sobre esta esperanza en tu propia vida. ¿Cómo puedes, en medio de tus propios fracasos y traiciones, encontrar la esperanza que solo Cristo puede ofrecer? No importa cuántas veces caigas, en Él siempre hay perdón, siempre hay restauración. Jesús pagó el precio por ti, para que pudieras vivir una vida llena de esperanza, sin las cadenas del pasado que intentan atarte. En la vida cristiana, una de las lecciones más importantes que aprendemos es que, aunque traicionemos o seamos traicionados, Dios siempre tiene el poder de restaurarnos. La restauración no significa solo el perdón de nuestros errores, sino también la capacidad de ser renovados y transformados a través de la gracia divina. El precio de la traición es alto, pero el precio de la restauración que Dios ofrece es aún más grande, más hermoso y más poderoso de lo que podemos imaginar. En Joel 2:25, Dios nos promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y el langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta promesa de restauración es fundamental. A veces, cuando nos sentimos traicionados, pensamos que hemos perdido algo irremediable, que lo que hemos perdido nunca podrá ser recuperado. Pero Dios nos muestra que incluso las pérdidas más dolorosas pueden ser restauradas. Cuando estamos dispuestos a reconocer nuestro dolor y permitir que Él trabaje en nosotros, Dios puede restaurar lo que parecía perdido. La restauración que Dios ofrece no es solo la sanación de nuestras heridas emocionales, sino también la restauración de nuestra relación con Él. A través de la traición, podemos acercarnos más a Dios, aprendiendo a depender completamente de su gracia y amor. La traición nos puede enseñar lo que significa confiar en Él más que en nuestra propia fuerza o en las relaciones humanas. Nos recuerda que, aunque las personas pueden fallarnos, Dios nunca nos abandona. Él siempre está presente, dispuesto a restaurarnos y darnos una nueva vida en Él. Uno de los ejemplos más poderosos de restauración en la Biblia es el de Pedro. Como mencionamos antes, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo restauró, lo perdonó y lo usó de manera poderosa para edificar su iglesia. La restauración de Pedro no solo implicó el perdón, sino también el llamado a un propósito más grande. Cuando Jesús restauró a Pedro, lo hizo de manera completa, dándole una nueva identidad y un propósito renovado. Jesús no solo lo perdonó, sino que lo transformó. Lo mismo puede suceder contigo. Puede que sientas que has fallado, que has traicionado o que el daño causado es irreversible. Pero en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Él puede restaurar lo que parece perdido, transformar tu corazón y darte un propósito nuevo. No importa cuán profunda sea la herida, ni cuán grande haya sido la traición, Dios puede sanar, restaurar y dar vida nueva. La restauración no siempre es instantánea. Puede ser un proceso, pero es un proceso que vale la pena. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, comenzamos a ver cómo la gracia de Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán grande sea el dolor. La promesa de restauración de Dios es segura y Él está listo para renovarte en su amor. Hoy quiero que reflexiones sobre el poder de la restauración de Dios en tu propia vida. ¿Hay áreas en las que sientes que has sido traicionado o que has traicionado? ¿Hay heridas que aún no has sanado? ¿Te has sentido que, por tus errores, has perdido algo irremediable?
Recuerda que Dios no solo quiere perdonarte, sino restaurarte completamente. Él quiere renovar tu corazón, tu vida y tu propósito. Si te entregas a Él, Él puede hacer algo hermoso de lo que parece destruido. La restauración de Dios es un testimonio de su amor infinito. No importa qué hayas hecho o qué hayas sufrido, en Cristo siempre hay esperanza. La traición no tiene la última palabra, porque la restauración de Dios es más poderosa que cualquier dolor o error que hayas experimentado. Has llegado hasta el final de este video y quiero felicitarte de todo corazón. Sé que no fue fácil, porque temas como este tocan lo más profundo de nuestro ser, pero déjame decirte algo, lo que has hecho hoy, al llegar hasta aquí, no es algo que todo el mundo hace. La mayoría de las personas no llegan al final de videos como este. Ellos se distraen, se pierden en otras cosas y no aprovechan la oportunidad de experimentar lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Pero tú has demostrado un compromiso profundo con tu fe, con tu caminar espiritual, y eso es algo digno de orgullo. Ahora, quiero que me ayudes a saber quiénes son los elegidos, los que realmente se han comprometido con su crecimiento espiritual. Deja en los comentarios la siguiente frase: la traición no tiene el último capítulo en mi vida, porque Dios ya escribió mi restauración. Esto es algo único para los que han llegado hasta el final. Quiero que tomes un momento para escribirlo, porque tu comentario no solo es un testimonio de lo que has aprendido, sino también una señal de tu determinación para seguir adelante con fe renovada en este camino con Cristo. Ahora bien, has escuchado mucho durante este video, pero hay algo más importante que quiero que comprendas: la importancia de compartir este video con otros. ¿Por qué es tan importante compartirlo? Porque al hacerlo, no solo estás difundiendo un mensaje, estás extendiendo una chispa espiritual que puede encender el fuego en otras vidas. Piensa en esto como si tuvieras un tesoro escondido. Si solo lo guardas para ti, no sirve de nada, pero cuando lo compartes, multiplicas el valor de ese tesoro. Lo mismo sucede con este video. El conocimiento, el amor y la restauración que has experimentado deben llegar a los demás. Cuando compartes este video, estás siendo un canal de bendición para otros. Y lo que Dios te ha dado no se queda solo contigo, sino que fluye hacia aquellos que más lo necesitan. No dejes que esta oportunidad pase desapercibida. Comparte este video con amigos, familiares, con aquellos que aún no han encontrado este mensaje. Además, quiero hablarte sobre la importancia de suscribirte a canales como este. A veces, la vida nos distrae y nos olvidamos de lo que realmente importa. Suscribirse a este canal no es solo un acto físico de dar clic en un botón, es un acto simbólico de compromiso con tu crecimiento espiritual. Es como plantar una semilla en tu corazón, una semilla que, con el tiempo, crecerá y dará frutos. Si no estás suscrito, me duele decirte que aunque hayas disfrutado de este video, te estás perdiendo de todo lo que aún está por venir. Te estás perdiendo de la oportunidad de continuar alimentando tu alma con las enseñanzas que tenemos preparadas para ti. Ahora, si ya estás suscrito, quiero que te sientas verdaderamente orgulloso. Estás eligiendo lo mejor para tu vida. Estás tomando una decisión sabia, porque estás permitiendo que la palabra de Dios entre en tu vida de manera constante. No es solo un botón lo que has presionado, es una puerta abierta hacia el conocimiento divino, hacia la transformación de tu vida. Estoy seguro de que si sigues con nosotros, tu fe será fortalecida cada día más. Por último, quiero que sepas algo muy importante. No dejes que esta llama espiritual que has encendido se apague. El fuego de la fe necesita ser alimentado constantemente. No dejes que tu caminar con Dios dependa solo de este video. Continuar viendo los videos de este canal es una forma de mantener tu fe viva, de avivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Cada video que veas, cada reflexión que escuches, te acercará más a la paz y la restauración que Dios tiene para ti.
No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Ahora, antes de que termines este video, quiero que tomes unos minutos para quedarte en silencio. No lo pauses. Quédate en este momento de paz, dejando que la música del video toque tu alma. Usa esos minutos para dedicar algunas palabras de alabanza y gratitud a nuestro Señor. Dale gracias por lo que has aprendido, por el perdón, por la restauración y por todo lo que Él está haciendo en tu vida. Aprovecha este momento para sentir su presencia, para experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que acabas de experimentar no es solo un video, es una conexión espiritual, una conexión que si la dejas, cambiará tu vida. Así que no cortes esa conexión. Quédate por un momento más, siente la paz de su espíritu y dedica tu corazón a Él. Dale gracias, porque este es solo el comienzo de algo mucho más grande que está por venir.